Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 9. Hoy conversaré con Luciano Coan e Ignacio Lavacchi sobre coyuntura económica y política en Argentina. Luciano es economista especializado en macroeconomía y estrategia macrofinanciera. Fue secretario de Programación Macroeconómica en el Gobierno Nacional durante 2017 y 2018. Es socio de la consultora Seido y fundador de alfacast.io. Ignacio obtuvo una maestría en Sociología en la London School of Economics and Political Science. Es profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales y de América Latina en la Política Internacional en la UCA y profesor de Gobernanza Regional Comparada en la Maestría de Estudios Internacionales del SEMA. Hola Ignacio, hola Luciano, un gusto estar con ustedes hoy. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día y muchas gracias por la invitación. Hola Sebastián, buen día. Hola Luciano, ¿cómo estás? Y lo mismo, muchas gracias por esta invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hablar entonces de la coyuntura económica y política, que implica también una coyuntura sanitaria. Para empezar, les preguntaría a ambos, no sé, por ahí empezamos, Ignacio, ¿qué balance hacen del primer año de gestión del actual gobierno? A ver, yo creo que hay que mirar tres cosas para el balance del primer año de gestión, ¿no? Una obvia es la pandemia, ¿sí? Que me parece que trastocó bastante los planes del Frente de Todos. O sea, realmente fue un cine negro que agarró a la Argentina en una situación bastante frágil y sin colchones para hacer política anticíclica, sin acceso al financiamiento. Me parece que eso marcó bastante, pero y también lo otro que yo diría es que tuvo al gobierno con unos titubeos iniciales en cómo manejar el tema del coronavirus y que después mostró al gobierno aferrándose a una estrategia que al principio creyó exitosa, que es la de la cuarentena extendida, el trade-off entre salud y economía, que es casi como uno podría aplicar la frase esa que se le atribuye a Churchill de la guerra y la vergüenza, ¿no? No quisiste tener la guerra y hiciste apaciguamiento y después tuviste las dos cosas, ¿no? Tuviste la vergüenza, ahora apaciguamiento. Bueno, acá un poco lo mismo, ¿no? O sea, quisiste privilegiar la salud a expensas de la economía y al final tuviste un mal año económico y tuviste también malos resultados sanitarios, producto, yo creo que de un mal diagnóstico, una mala política, ¿no? Pero eso es una sola parte. Yo creo que los problemas del primer año de Alberto exceden a la cuestión de la pandemia y tienen que ver con la coalición y con el liderazgo, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver con la fórmula que eligió el Frente de Todos para que el peronismo volviera al poder, ¿no? O sea, unificar a todas facciones que estaban peleadas entre sí, digamos, fue una muy buena estrategia electoral. En la gobernabilidad fue buena en un punto, que es en el sentido que la producción legislativa del Frente de Todos ha sido bastante buena este año, pudo pasar leyes, pudo implementar agenda, pero donde uno ve constantemente fuego amigo, ¿no? O sea, roces entre los miembros de la coalición. Entonces yo diría que acá hubo un buen diagnóstico electoral que yo se lo atribuyo al hoy presidente, que fue eso de con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Eso es muy realista y tiene que ver con el hecho de que Cristina, al tener básicamente controlado el territorio bonaerense, particularmente el conurbano, y al quedar el resto de la provincia en manos de una oposición, hoy una oposición no peronista, no hay lugar para terceros. Y si uno no mete base en la provincia de Buenos Aires en una elección presidencial, digamos, difícilmente puede ganar. Puede ganar saliendo segundo, como Macri en 2015, pero no puede ganar con un tercer lugar distante. Entonces, eso así inviable al peronismo republicano federal. Los gobernadores, cuando vieron que Cristina se corría al segundo lugar de la fórmula, compraron. Massa también porque no tenía mucho lugar a donde ir. Básicamente, las bases territoriales del masismo iban a terminar entrando en el Frente de Todos y Massa no tenía mucho futuro. Con lo cual, eso produjo un embudo de votos de quienes querían castigar la política económica del gobierno de Cambiemos.
Esa coalición tiene un claro componente mayoritario. Te hago una pregunta ahí. Sí. ¿No podría Cambiemos haber incorporado a Massa? Habría que ver cuánto le sumaba, ¿no? Porque acá está el tema de los acuerdos de cúpulas y lo que hacen los votantes. Los votantes de Massa son votantes más bien, yo diría, volátiles, que son los que vienen siendo una especie de fiel de la balanza de 2011 en adelante. Entonces, esa es la tesis de Monzó, que es arreglemos con Massa y vienen los votantes de Massa. Yo creo que hay un error, es creer, es vieja política eso, y que es pensar que porque se ponen de acuerdo los líderes hay seguidismo de parte de los votantes. No, lo que hizo a la salida de Massa fue generar un embudo. Si Massa se hubiera sumado a Cambiemos, lo hubiera desdibujado. Lo que Cambiemos necesitaba era un peronismo alternativo fuerte en la cancha para que le comiera votos al kirchnerismo. Salido Massa de escena y con Cristina en un lugar en el segundo tramo de la fórmula y con el discurso de la moderación en marcha, eso le facilitó la posibilidad de votar a una fórmula que tuviera Cristina a muchos votantes que no querían ni más Macri ni la vuelta de Cristina, ¿no? Y que realmente creyeron en la moderación, en prender la perilla de la economía y todas esas consignas de campaña al frente de todos. Y el tercer elemento me parece para evaluar si ganaba Alberto, gobernaba Alberto. Exacto. El tercer elemento me parece que es el liderazgo, ¿no? Y acá está la cuestión de la figura de Alberto Fernández, ¿no? Que me parece que no es el líder al estilo de Kirchner o de Menem, no es alguien como Menem que surgió validado de una interna, sino que es ungido y que gana la elección con 2/3 partes de sus votos que vienen del kirchnerismo, ¿sí? O sea, el papel de Cristina La Boleta es fundamental. Creo que es muy bueno para entender qué es el populismo, al menos como lo entendemos los politólogos, ¿no? O sea, para no mezclar con la definición de Dormus y Edwards, que es el populismo tiene que ver con un liderazgo personalista, donde hay un vínculo emocional con los seguidores y que eso no está mediado por una identidad partidaria. O sea, esos votos del conurbano, o no el conurbano bonaerense solamente, sino también de otros conurbanos, son votos de Cristina, ¿sí? Y si Cristina no está, yo no sé si esos votos iban al frente de todos. De ahí la necesidad de la presencia de ella en la boleta como vicepresidenta. Entonces, eso lo condiciona bastante y pone en tela de juicio la idea de la lapicera, ¿no? Desde hace muchos años uno escucha que el poder de la lapicera de quien tiene el poder ejecutivo. Obviamente ese poder existe, pero más que la lapicera hay que mirar la mano que blande la lapicera. Y creo que ese ha sido mucho lo que hemos visto este año, ¿no? Entonces hemos visto que Alberto tuvo una gran oportunidad, yo creo que de liderazgo con la pandemia, y de ahí que vimos que esa suba en las encuestas que tiene en abril, pero ya después se empieza a desdibujar y se empieza a dibujar sobre todo a partir de Vicentín, cuando el kirchnerismo lo empieza a borrar la imagen de moderado, se rompe el contrato de moderado, ¿sí? Y eso, más la mala situación económica, más el hecho del fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno, lo deja en una situación más frágil. No terriblemente frágil, digo, todavía conserva una buena cantidad de aprobación el presidente, ¿sí? Parte de eso es que constantemente se agita la figura del expresidente Macri. La otra parte es que la pandemia también sirve como excusa, ¿no? O sea, es decir, se nos cayó el mundo encima, se podría decir. Y después está el núcleo duro de votos kirchneristas, que yo creo que debe rondar tranquilamente el 35% de los votos a nivel nacional. Luciano. Bueno, nada, la verdad es que coincido en muchas de las cosas que dice Ignacio. Yo creo que básicamente cuando uno piensa el diseño de política económica, obviamente es inevitable pensar en la pandemia, y también en ese sentido creo que, digamos, la política económica, digamos, tenía una redefinición constante, fue una política económica muy reactiva. Digamos, hubo un diseño inicial, un diagnóstico inicial que, por ejemplo, ponía en el centro de la dinámica macroeconómica de este año la resolución del problema de la deuda. Entonces, la resolución del problema de la deuda era el evento macroeconómico que iba a permitir, digamos, destrabar las restricciones argentinas, y en el medio de esa situación llegó la pandemia. Entonces, el gobierno tardó mucho en readaptar. Todavía en agosto seguíamos discutiendo la deuda, y en ese movimiento la política económica funcionaba de forma muy reactiva, donde estaban pasando dos cosas. Había que tener digamos, implementación de política, y en simultáneo, como también mencionó Ignacio hace un rato, se estaba redefiniendo la coalición interna.
Con lo cual yo creo que lo que está detrás de mucho de los errores de implementación y de los errores de diagnóstico es esta inestabilidad permanente en el diseño y en el poder interno. Entonces, por ejemplo, creo que las medidas que se tomaron, económicas que se tomaron en abril, que por ejemplo subestimaban completamente los problemas fiscales, los problemas monetarios, se corresponden con un balance interno de la toma de decisiones que era muy distinto después, por ejemplo, en octubre, cuando se empiezan a ver algunos cambios de política económica, con lo cual te diría que obviamente un año con resultados malos, Argentina por acción o emisión de la política económica o sanitaria terminó en uno de los peores combos del mundo. Digamos, ahora la segunda ola en Europa nos sacó del podio del coronavirus, pero hace 2 meses Argentina estaba primero, segundo entre los países con más muertos por habitantes, aun cuando entramos también o estamos en un extremo en términos de la implementación de política sanitaria, que fue de las más restrictivas y de las más draconianas del mundo. Con lo cual, te diría, mi diagnóstico, como un todo, es difícil ser positivo. De nuevo, cuando terminamos, digamos, te diría que la explicación que tenemos que darnos y que encontrar este año es qué falló, cómo pudo salir tan mal, y cuál es la lista de factores que nos hizo terminar como una solución de esquina en todo el mundo. Sí, sí. Bueno, hay como vos decís, y con problemas de diagnóstico económico, se ve claro, ¿no? Se pasan todo el año negociando la deuda y después usan todo el capital económico generado a través de esa renegociación para sostener el tipo de cambio paralelo y reventando el riesgo país. O sea, toda la estrategia, después la rifan en 2 semanas en el mercado. Y como dice Ignacio, yo creo que es una coalición que servía para ganar, pero que es una coalición que le es muy difícil gobernar y mucho más cuando las condiciones no son favorables, ¿no? Porque, o sea, es una coalición que vive en el presente, no puede generar credibilidad hacia el futuro. Entonces, cambiemos un poco a la coyuntura. Ignacio, yo lo que estuve viendo el fin de semana a raíz de los discursos del viernes, creo que fueron, es un cambio de posición, por lo menos pública, de la vicepresidenta, desde la primera carta pública en la que se despegaba de la gestión, al discurso, como digo, que hizo en el estadio de fútbol, en el que, si bien blanqueó que ella tiene el poder, también se puso al frente de las políticas. Y dijo, bueno, hay que hacer las políticas que hicimos en mi gobierno, que era distinto a lo que había dicho en la carta. No, las políticas, si no salen bien, son problema de Alberto. A mí me parece que eso refleja el hecho de que entre la primera carta y hoy ha tenido varios reveses judiciales importantes, y que está viendo que le va a llevar más tiempo su solución judicial y que tienen que ganar sí o sí las elecciones de medio término. ¿Vos qué pensás sobre eso? Bueno, creo que el tema de la preocupación judicial ha estado desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay que pensarlo. Para Cristina, el haber ganado las elecciones el año pasado implicó la absolución de la historia, ¿no? O sea, ella va en fines del año pasado a uno de los tribunales orales en una de las causas en las que tiene y termina diciendo, a mí la historia ya me absolvió, ¿no? Que es una frase muy conocida del alegato de Fidel Castro cuando lo juzgan por la toma del cuartel de la Moncada, ¿no? Que era la historia me absolverá. Ella ya se considera absuelta por la historia, pero la justicia positiva no la ha absuelto todavía, y se supone que eso es lo que tendría que haber ocurrido, y ha tenido estos reveses. Ahora, yo creo que lo que cambió entre la carta y el discurso del viernes, básicamente fue el dólar, ¿sí? La carta salió, la del 27 de octubre, 4 días después que el paralelo tocara 195 pesos, ¿no? Y hoy el tipo de cambio parece bastante más controlado. ¿Cuánto durará eso? No sé, pero digo, evidentemente, que haya cedido la preocupación por el tipo de cambio, lo que lleva es a que reaparezcan otros temas. Y el otro tema, obviamente, es el ajuste. Entonces, hay como un doble mandato que ustedes me dirán cuán compatible es, que es
digo, el primer mandato es, si queremos ganar las elecciones, no hay que devaluar, no hay que tener un salto discreto del tipo de cambio oficial, ¿no? Porque devaluar se devalúa todos los meses un poquito. El segundo mandato pareciera ser, si queremos ganar las elecciones, no tenemos que ajustar, lo cual me parece que son contradictorios entre sí, ustedes me lo pueden decir, pero también el segundo mandato especialmente tiene una contradicción, me parece, con la idea de alcanzar un acuerdo con el FMI. Yo creo que la calma cambiaria lo que ha generado es, bueno, con 3 o 4 anuncios, vendiendo bonos para calmar el contado con liqui, emitiendo deuda en dólares para darle salida a algunos fondos que estaban atrapados en instrumentos en pesos. Logramos calmar la situación, va a venir el acuerdo con el FMI, van a venir los dólares de la cosecha, y con eso llegamos hasta las elecciones. Un poquito es la filosofía del alcohólico anónimo, la de esa de un día por vez, ¿no? Entonces, yo a veces lo digo medio en chiste, lo que decía, según Padura, Trotsky, que es respecto a Stalin, nos ha dado un día más. Bueno, entonces, un día por vez. Como ven que la situación cambiaria se calmó, entonces vuelve la presión sobre, bueno, no podemos ajustar porque es año electoral y el que ajusta pierde. Yo creo que eso es lo que está mostrando un poquito la carta, ¿no? O sea, no solamente marcarle la cancha a algunos funcionarios, sino también ponerle límite a cualquier intención que tuviera Guzmán de hacer algo un poquito más ortodoxo que lo que está incluido en el presupuesto. Le dejo por ahí a Luciano ahora que en el marco de las preguntas económicas que le voy a hacer, que te conteste sobre la consistencia. Luciano, entonces, ¿cómo cierra el 2020 en materia económica? Bueno, Ignacio dio un buen puntapié, que es justamente la discusión de las inconsistencias, ¿no? ¿Por qué? Porque Argentina hoy vive, digamos, la combinación de 3 crisis. A veces uno se pregunta, bueno, si esto explota, definitivamente Argentina está viviendo una crisis que tiene 3 componentes. El primer componente es el estructural. Argentina está estancado hace 10 años. Digamos. Hay ahí un problema muy de base, muy de organización económica que está presente y que definitivamente explica mucho de nuestros problemas, pero bueno, que para pensar la coyuntura, digamos, dejémoslos de lado. El segundo es el sanitario, digamos, sobre el cual un poco ya comentamos hace un rato. Obviamente, pensando hacia adelante, tenemos que hacer algún tipo de supuesto optimista o conservador sobre la dinámica sanitaria, porque lo cierto es que si pensamos un 2021 en el cual aparece una segunda ola, en el cual de alguna forma se recrea algo parecido a lo que fue abril y mayo de este año, definitivamente la macroeconomía argentina no lo puede sostener. Es decir, ya hay, pensando hacia adelante, ya hay suficientes problemas, aún si nos imaginamos un escenario relativamente benigno hacia el año que viene. Si se recrea, insisto, un segundo o tercer trimestre como el que tuvimos este año, la macroeconomía no lo tolera y hay que empezar a pensar escenarios un poco más disruptivos, ¿no? Inflaciones en 3 dígitos, digamos, cosas un poco más profundas. Pero supongamos que eso no pasa, mantengámonos en el contexto donde la pandemia está en el terreno de lo conocido, y ahí es donde entramos a la tercera crisis. Y la tercera crisis que Argentina tiene hace mucho tiempo, pero que este año definitivamente se profundizó, es la crisis fiscal y monetaria. Argentina tiene una crisis fiscal y monetaria galopante, que tiene varios frentes y que no está resuelta. Aún cuando uno mira diciembre y dice, ok, diciembre contra noviembre, bajó un poco el dólar, la brecha está más tranquila, pero definitivamente por detrás están pasando cosas monetarias y fiscales que son muy profundas. Voy a compartir mi pantalla. Y para entender la naturaleza del problema de la coyuntura fiscal y monetaria, yo creo que hay que separarla como en 4 problemas que hay que resolver en simultáneo. El primero es el problema de los flujos. Digamos, Argentina tiene un déficit fiscal que en el año 2020 va a ser casi el más grande en el último medio siglo, ¿sí? El déficit fiscal este año va a terminar entre 8 y 9%, y principalmente explicado por esta suba. Lo que está en pantalla ahora es el gasto público nacional como porcentaje del PBI. Hubo, obviamente, en el contexto de la pandemia, un enorme crecimiento del gasto, parte del cual ya se estuvo desarmando, pero el gran desafío, digamos, el primer desafío que hay que resolver de cara al año que viene es, bueno, un poco lo que planteaba Ignacio, ¿no? ¿Cómo encarar un año electoral en el cual de pronto apareció un pequeño veranito de las cosas estaban más estables? Va a tomar el gobierno, un gobierno que perdió muchísima popularidad respecto a
a lo que se veía hace 6 meses, va a estar el gobierno dispuesto a pagar el costo político que implica un ajuste fiscal que creo yo que es inevitable por razones que ahora en un ratito les voy a comentar. Con lo cual, el primer problema es Argentina, si no hace nada, vamos el año que viene a un déficit de entre 5 y 6 puntos. Con lo cual, hace falta activismo en términos de política económica para evitar repetir lo que es déficit primario. Déficit primario, sí, de 5 puntos más intereses, que en un ratito lo comento. El segundo tiene que ver con los problemas de stocks. Es decir, hay 2 problemas. Por un lado, hay que resolver y encarar el problema fiscal de cara a 2021, pero además hay una herencia del propio 2020 que todavía está irresuelta, que tiene 2 frentes, que es que el déficit fiscal de este año se financió básicamente de 2 formas. En primera parte se financió con emisión monetaria, ¿sí? Hubo una emisión monetaria de casi 2 trillones de dólares, que donde nos deja parados hoy es en esto que se ve acá, ¿no? Son distintos agregados monetarios medidos como porcentaje del PBI. Voy a hacer esto porque se borraron las leyendas. Pero fíjense, por ejemplo, el M3, que es el agregado monetario que incluye los depósitos a la vista, los depósitos a plazo y el efectivo, tuvo un crecimiento de casi 8 puntos durante el año. Con lo cual, un problema de stocks que hay que resolver es que hay una cantidad de dinero enorme en la economía, que es la contracara de haber financiado el déficit de este año. Por lo cual, esto es un problema que hay que resolverlo y que de alguna manera se va a resolver porque detrás de esto no hay una demanda de dinero genuina, sino que mucho de esto se está, digamos, forzado por la situación del cepo. Con lo cual, hay un problema monetario que, digamos, tiene varias soluciones, pero que la salida más evidente a la vista implica algún tipo de licuación inflacionaria. Es algo que ya está sucediendo. En el gráfico, hacia el final se empieza a ver, pero la forma, digamos, el camino más indoloro, diría, de resolver este enorme exceso monetario que vivimos es con algún tipo de licuación, digamos, que no se vaya agregando nueva emisión sobre la marcha y que la inflación haga el trabajo de crear demanda de dinero nominal. Con lo cual, esta es la segunda parte de la naturaleza del problema monetario que tenemos. La tercera parte tiene que ver con que mientras el gobierno estaba resolviendo el problema de la deuda en dólares con los inversores internacionales, estaba creando un problema de deuda en pesos, ¿sí? Y principalmente esa deuda en pesos estaba creándose en el Banco Central. Entonces, por ejemplo, fíjense, esto muestra los pasivos remunerados del Banco Central, ¿sí? Las LELIQs, esos pasivos por los cuales el Banco Central tiene que pagar intereses de forma recurrente. Los pasivos del Banco Central ya son un problema de deuda. Hay un problema de deuda implícito en los pasivos del Banco Central, porque si antes decía hay un problema de flujos fiscal, hay un problema definitivamente, digamos, al problema fiscal hay que sumarle el problema cuasi fiscal, que es que todos los años hay que pagar entre 2 y 3 puntos del PBI. Es decir, el gobierno tiene que financiar entre 5 y 6 puntos de superávit primario, 1 punto o 1,5 puntos de intereses, más 2 o 3 puntos de intereses del Banco Central. Con lo cual, el desafío fiscal o el equilibrio monetario de cara al año que viene implica resolver esto. Esto es un problema que ya está aprendido y que tiene su propia dinámica, ¿no? Tiene su propia... es un problema que se perpetúa. Tienen un déficit, ¿sí? Que financiar el año que viene, lo que estás diciendo, de unos casi 10 puntos, ¿sí? Sí, fiscal exacto. y cuasi fiscal. Y eso es totalmente inconsistente con 30% de inflación. Sí, definitivamente. Como está en el presupuesto. Sí, sí, exacto. Aún si uno es muy optimista en términos de la capacidad del gobierno de conseguir acceso a... Perdón, y eso solamente de flujos, aparte de amortizaciones, ¿no? O sea, no, y hay otro problema, ¿no? Que es que todavía, que además toda esa deuda que vos mostraste, los pasivos remunerados del Banco Central, están en el pasivo del Banco Central y en el activo de los bancos, que tienen en el pasivo los depósitos de las familias y de las empresas, que en algún momento van a decir, bueno, esto no es sostenible. Exacto. Miren, fíjense, el gráfico que ahora está en pantalla son las fuentes de creación de dinero que hubo este año. Con lo cual hay una fuente de creación que todos tenemos presente, que es el financiamiento del sector público, que es esta, ¿no? Es esta línea de acá, que empezó en 0, va creciendo y para el final del año llegó a casi 2 trillones. Pero silenciosamente por detrás
todos los meses están pagando intereses sobre los pasivos remunerados y fue por casi digamos, medio trillón de pesos durante este año. Con lo cual, este es el segundo problema. Hay un problema de deuda que está vigente y está corriendo, ¿no? Digamos, hay un problema de financiamiento que obviamente se complementa con la cuarta parte del problema fiscal y monetario que tiene que ver con las reservas, ¿no? Digamos, hay una inconsistencia, se está creando dinero, se está creando un exceso monetario y la contracara es un nivel bajísimo de reservas, con digamos, este goteo diario que está terminando el año con cierta tranquilidad, pero donde definitivamente un lugar donde se vuelcan todos esos excesos y que es, creo yo, lo que vimos este año, es en la presión cambiaria, ¿no? Entonces, de cara a, digamos, para sintetizar esta idea, yo cuando pienso las dinámicas en 2021, básicamente es pensar, bueno, ¿cómo se resuelve esta inconsistencia? Creo yo, es una dinámica que en ausencia de cambios de política económica es explosiva. ¿Sí? Obviamente, para pensar en 2021 hay que pensar, bueno, cómo resuelve o cuál es el sendero de política económica que toma el gobierno, pero en ausencia de cambios, digamos, si el gobierno, como mencionaba Ignacio, se relaja y piensa que este veranito financiero, digamos, es definitivo, estas inconsistencias se van a recrear y van a reaparecer en 2021, con lo cual creo yo que... Pero Luciano, suponete esto, suponete que el gobierno no se relaja para darle toda la derecha al gobierno, ¿sí? Y hace cierto ajuste fiscal, y igual el déficit entre fiscal y cuasi fiscal en vez de ser 10 es 8. Sí. Eso ya es un ajuste fiscal grande, 2 puntos. ¿Sí? Ponerle 7, te doy como un escenario buenísimo. Financiar 7 puntos de déficit igual es un escenario bastante no, definitivamente. Mira, acá en pantalla hay como una simulación del programa financiero del año que viene. Entonces uno puede ser optimista y decir, bueno, supongamos que el gobierno va a hacer un déficit de 4,5, que es lo presupuestario, y creo que es alcanzable, digamos, por algunas razones que podemos charlar en un ratito, pero 4,5 puntos más 1,1, y acá no estoy considerando la parte de financiamiento del Banco Central, con lo cual hay casi 6 puntos de financiamiento del Tesoro, más 5 puntos de amortizaciones, con lo cual todo esto suma necesidades financieras, perdón, acá la suma esta no está bien, pero fíjense que nosotros, digamos, aún si somos optimistas con el supuesto de amortizaciones, es decir, que si suponemos que el gobierno se sobrefinancia en 1,5 puntos respecto a lo que amortiza en el mercado, todavía hay que financiarse 4 puntos, digamos, en términos monetarios, más los intereses del Banco Central. Por eso, con lo cual, tienen que financiar 7 puntos. ¿Sí? 7 puntos. Con lo cual, definitivamente las dinámicas monetarias son muy intensas. Una parte de eso, obviamente, se puede esterilizar. Digamos, hay parte que pueden absorber los bancos, pero la presión sobre la presión monetaria y fiscal el año que viene es muy delicada. Bueno, déjame que te repregunte ahí. Lo pueden absorber los bancos, pero hoy día, ¿sí? El activo de los bancos ya es más del 50%, son los pasivos remunerados del Banco Central. Hay un punto en el que los bancos no pueden absorber más. Sí, por supuesto, el gobierno los puede forzar, pero del otro lado están los depositantes. Sí, es cierto. Pensá que acá hay alguna suerte de pasamanos, ¿no? Porque en realidad el gobierno con su déficit fiscal está creando depósitos también, que es lo que se vio este año. El gobierno, por ejemplo, con la política fiscal estaba creando depósitos que después terminaban yendo vía los bancos al ELIX, a pasivos no remunerados. Mira, te digo, nosotros hicimos una simulación, no la traje, pero en la cual, obviamente, digamos, el colorario de todo esto y sobre lo que pensaba hablar un ratito es que la inflación va a subir. Digamos, todos estos son números que cierran con la inflación subiendo, si no, las dinámicas reales monetarias son explosivas, con lo cual prácticamente todo... Sí. De repente te digo, ¿por qué no, como resumen, no nos decís, bueno, con esta situación y con el mejor escenario fiscal, que igual implica un déficit fiscal más cuasi fiscal de 7 puntos, ¿qué proyecciones tenés? Si no hay una segunda ola, como dijiste antes, de COVID-19. A ver, cuando uno combina la situación fiscal y monetaria que describí, definitivamente entonces se da esta dinámica
donde creo yo se abren dos escenarios, y acá por eso creo que 2021 es un escenario muy binario, en el cual hay uno que es explosivo. Digamos, hay una secuencia que es explosiva, en la cual se repite algo parecido en octubre, con la diferencia que el gobierno no tiene el músculo y la espalda para explotar, para sostenerlo. Ese es un escenario explosivo de una devaluación de 30, 40% por lo menos, inflación a 3 dígitos, etc. Ese no es mi escenario base. Yo creo que por distintas razones el gobierno va a tener condiciones para pasar un 2021 muy, digamos, muy forzado, muy a marcha forzada, pero que sí va a tener la capacidad de evitar la devaluación el año que viene. Y la razón por la que lo creo es porque hubo un evento en los últimos 2 meses que, digamos, creo que fue el que permitió pasar de un escenario al otro, que es la suba del precio de las commodities. Desde noviembre hasta ahora, la soja y el maíz crecieron casi 20-25%, puesto en dólares, y suponiendo que la incipiente sequía que estamos viviendo no se traduce en una caída mucho más fuerte de la producción, puesto en dólares, eso significa que la campaña agrícola, esto es lo que muestra este gráfico, se revalúa este año en 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Y eso tiene un montón de derivaciones, ¿no? En términos de recaudación de impuestos, es por lo menos un punto del PBI, en términos de exportaciones, permite al gobierno ser un poco más laxo con la apertura de importaciones, en términos de demanda de dinero, de crecimiento. Es decir, no es algo que te cambie definitivamente el panorama, pero sí creo yo que es lo suficientemente intenso, el shock positivo que estamos viviendo, para sacarte del escenario inevitablemente explosivo y dejarte en un escenario donde básicamente podemos ver, puede ser un escenario que creo que se define como una estanflación forzada, ¿no? En la cual vas a crecer muy poco. Digamos, yo creo que el año que viene va a ser muy poco crecimiento. Y nosotros estamos esperando un 6% de crecimiento para el año que viene, que es casi todo arrastre estadístico. Claro, 4 es arrastre estadístico más. Exacto, 4 de arrastre estadístico, con lo cual nosotros estamos esperando un crecimiento muy chiquito de 2% dentro del año, pero con aceleración inflacionaria. Es decir, la inflación con la que estamos cerrando este año creo que va a ser muy difícil repetirla. Y, digamos, ¿por qué? Entre varias razones. La primera es porque el año está cerrando con una inflación muy alta. Miren, déjenme que les muestro este gráfico y ya, Ignacio, te devuelvo la palabra, perdón que estoy hablando mucho. Pero fíjense cómo cierra el año. Este es un año que cierra con la inflación en diciembre, que yo va a estar arriba del 4%, esos meses de inflación de 2 o 1,5 hace rato que se fueron, y arranca 2021 con una inflación alta. Con lo cual yo me imagino que 2021 va a ser un año estanflacionario, un año de bajo crecimiento, un año de aceleración inflacionaria, yo me la imagino la inflación en 45% o más, pero en la cual el gobierno va a tener el músculo en el Banco Central para evitar, digamos, para sostener su reputación cambiaria hasta después de las elecciones. Bueno, bárbaro. Entonces, con este escenario, digamos, el más optimista de Luciano, el que el gobierno no pierde el control, porque de todas formas, si pierde el control financiero, sabemos que le va a ir mal en las elecciones. Pero, Ignacio, hay elecciones legislativas en 2021. ¿Qué es lo que crees que se va a plebiscitar? Está obviamente el COVID-19 y su manejo, está esta situación económica muy mala, y además está que no toda la sociedad está de acuerdo. De hecho, una parte importante de la sociedad rechaza la agenda judicial del gobierno. ¿Cómo pensás que esos temas van a influenciar en el voto en 2021? Bueno, yo lo primero que quería me gustaría ver cómo llegamos a la elección, ¿no? Digo, si es en el escenario benigno que nos plantea Luciano o en otro. Segundo tema, la cuestión sanitaria. Digo, Luciano planteaba el impacto que significaría sufrir una segunda ola de COVID y reaccionar del mismo modo que lo hicimos este año. Yo la verdad que creo que puesto a elegir, el gobierno esta vez privilegiaría la economía por encima de la salud. No me parece que haya ni margen de la política económica ni margen político para una cuarentena dura, un ASPO 2.0. No lo veo. Y está la experiencia internacional, ¿no? Bolsonaro, que minimizó el problema, no está tan mal. AMLO, que fue el otro caso así de presidente, así que un poco ignoró el problema,
tampoco le fue tan mal, digo, obviamente diferencia entre lo que hicieron México y Brasil, ¿no? Entonces, me parece que con la experiencia pasada, yo tendería a imaginar que en el gobierno hay cierta conciencia de que es insostenible aferrarse a una cuarentena y que una cuarentena 2.0 y que el resultado económico y político de eso puede ser durísimo. Entonces, ¿tendremos o no tenemos segunda ola? Es una gran pregunta y como reacciona el gobierno, de vuelta yo creo que no reacciona de la misma manera. ¿Habrá evento cambiario o no habrá? Bueno, si no lo hay, obviamente el gobierno llega un poco más holgado, a pesar de tener la inflación reptante y en dirección así a la aceleración. Y es un tema, ¿no? ¿Cuál va a ser el eje? Yo creo que sigue siendo el eje de la economía, ¿no? Los temas, digamos, hay obviamente dos electorados, yo diría, cautivos o muy leales. Pongámosle ese 35% que es el voto kirchnerista, ¿sí? Y yo me animaría a decir un 20%, tal vez más, a veces lo estiraría hasta un tercio de voto más cambiemita, ¿sí? Que, o sea, dos minorías, si ustedes quieren, con preferencias muy intensas respecto del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo. Y después lo que es la mayoría de la sociedad, que me parece que podríamos llamarlos ninis, ¿no? Ahora, que son los que terminan definiendo la elección. El tema de las legislativas es que salvo que veamos algo muy disruptivo en términos tanto económicos como sanitarios, o algo también muy disruptivo en términos de corrupción, son elecciones a 24 distritos, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque hablo de los eventos disruptivos. Si un evento disruptivo o un evento muy positivo, se plebiscita la gestión a nivel nacional, ¿no? Entonces, siendo 24 elecciones, la cosa cambia, ¿no? Si no hay nada que nacionalice la elección legislativa. Y donde se van a poner todas las miradas, obviamente, es en la provincia de Buenos Aires, por el hecho de que representa el 38% del padrón, me parece que es donde se van a volcar la mayor cantidad de recursos de parte del gobierno, donde se va a poner el eje, y en base a lo que pase en la provincia de Buenos Aires, la tapa del día siguiente, del diario el día siguiente de la elección, va a ser ganó el oficialismo, perdió el oficialismo, y no se mirará las tres variables que yo creo que hay que mirar, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires, el resultado en términos de bancas y el resultado del agregado a nivel nacional, digo, aprovechando que esta vez pareciera que tenemos coaliciones que tienen alcance nacional en los 24 distritos, se puede hacer la suma y comparar, digo, el agregado nacional, ¿no? Entonces, es una elección que yo creo que el eje va a ser definitivamente la economía, eso más que el manejo sanitario. Salvo que, de vuelta, si tenemos segunda ola y de pronto tenemos que el gobierno o bien decreta la cuarentena 2.0 y eso nos lleva a uno de los escenarios explosivos que menciona Luciano, o bien no lo hace y ahí hay que ver qué tal nos funciona, digamos, la solución sueca o brasileña, ¿no? Que decir, bueno, barbijo y responsabilidad social y prenderle la vela a la vacuna, ¿no? Pero si no está la vacuna y tenemos segunda ola y el gobierno va por decir, bueno, mejor economía antes que salud, bueno, hay que ver cómo es, digamos, si tenemos hospitales, qué capacidad sanitaria, digamos, para atender a todos los casos o no. Depende un poquito, mucho de las características de la segunda ola para ver si la salud se vuelve un tema de campaña, ¿no? Pero te hago dos preguntas sobre lo que decís. La primera, y en esta también se la hago a Luciano si quiere participar. ¿Por qué no va a haber no solo por qué no va a haber una segunda ola, dado que todavía no sabemos ni cuándo va a haber vacunación masiva y el invierno va a llegar? O sea, no, me parece que el escenario de una segunda ola debería tener una alta probabilidad. Pero esa no es la pregunta, sino ¿qué pasaría si se da una segunda ola y además los argentinos ven que en Chile y en Uruguay no se da y ya un cuarto de la población ha recibido la vacuna en esos otros dos países? Bueno, ahí puede ser que le facturen algo al gobierno, pero yo creo que sobre todo en ese porcentaje de votos independiente, ¿no? Ahora,
el que hagan la comparación y le pasen la factura al gobierno depende mucho de si tenemos la segunda ola, pero el sistema sanitario no colapsa. Me parece que, digo, el sistema sanitario en la Argentina no colapsó, no tuvimos las escenas de Francia, de Italia o de Perú, para el caso. Sí tuvimos una cantidad de muertos por millón de habitantes que, como decía Luciano hace un rato, estuvo al tope de los rankings hasta que arrancó la segunda ola en Europa, ¿no? Pero no tuvimos esa imagen, ¿no? El dilema de la última cama. Y eso yo creo que es, si yo me pongo en los zapatos de un político, creo que la tapa de diario o el banner en el portal de noticias más temido es, bueno, mandaron a un anciano a morir porque había que darle la cama a un joven. Y ahí agrego que quizás diría Sebastián que digamos, efectivamente hay que esperar que en algún momento del año que viene los casos vuelvan a subir, salvo que de pronto haya alguna novedad muy positiva en términos de la vacuna. La pregunta que queda abierta es cuál es el impacto económico de esa segunda ola y definitivamente, como también se está viendo en el resto del mundo, va a ser muy distinto a lo que vimos en abril, ¿no? En abril, la caída de la actividad en abril fue la peor de toda nuestra historia y lo mismo en la mayoría de las partes del mundo. Difícilmente la respuesta de la política económica de la sociedad a una suba de los casos sea en abril lo que vimos este año. Bueno, me parece sano que el mundo haya aprendido esa lección. Bien, Ignacio, y la segunda que te quería hacer es, vos decís, bueno, es una elección a 24 distritos, y eso es cierto en la Cámara Baja, pero en senadores no, y mirando los distritos creo que Cambiemos puede hacer una buena elección en el Senado. ¿Vos cómo ves eso? Sí, a ver, se da una suerte de paradoja, ¿no? En diputados, Cambiemos tiene, Juntos por el Cambio ahora, tiene una situación más complicada porque renueva 60 bancas de las 127 en juego y el Frente de Todos 51. Una particularidad es que yo diría que la mitad de las bancas que renueva Cambiemos en diputados se concentra en 4 distritos, básicamente, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires con 10 bancas por la fusión o la incorporación del bloque de Lustó a Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, Santa Fe y Córdoba. El y ahí humanismo. Sí, ahí tenés la mitad. La clave en diputados, me parece, para Juntos por el Cambio es poder mantener eso. Yo creo que es muy difícil lograr las 10 bancas en la ciudad de Buenos Aires, que son 12. En la provincia necesitas una buena elección para retener las 14. Santa Fe y Córdoba me parece que es algo más factible. Pero la clave, como siempre, en diputados pasa por las provincias chicas, ¿sí? Esas que eligen por turno 3 o 2 bancas, en las que han sido sobre representadas por una ley de la época de Frondizi y por un decreto de la dictadura, que pusieron pisos de representación, y digamos, donde muchas veces vemos al peronismo ganar con mayorías abrumadoras que le permiten llevarse todas las bancas. En el Senado la cosa es diferente, ¿no? Porque de las 24 en juego, 15 son del Frente de Todos, 8 son de Juntos por el Cambio, y después está la banca de Reutemann, que ahí le da una oportunidad en Santa Fe, yo creo, a Juntos por el Cambio, de hacer una buena elección y llevarse las 2 bancas. En Córdoba yo creo que mantiene. En Mendoza tendería a pensar que mantiene, más pensando que es oficialismo. En Corrientes es oficialismo, pero podría sumar una banca. O sea, en el mejor escenario, me parece que Juntos por el Cambio puede llevarse mínimo 3 a 4 bancas, ¿no? Y alejarlo al gobierno de los 2 tercios, ¿no? Que sería algo que equilibraría un poco más la situación en el Congreso, y aparte lo podría privar de la mayoría absoluta, ¿no? Del quórum propio. Eso yo creo que sería muy positivo para el país. Bien, ambos, ¿sí? ¿Cómo ven con este giro del viernes, al menos en el discurso, pero que creo que va a ser real, de que y por lo pronto en las tarifas ya se anunció que no se posterga el ajuste, el acuerdo con el fondo? ¿Sí? A ver, mira, yo creo que el gobierno tiene una característica que este año expuso, una característica medio central, que es que las palabras de lo que dicen los funcionarios del gobierno tienen muy poco valor. Lo que hay que ver son los hechos, digamos, también por este tema de la propia
redefinición interna de la coalición. Es como que las palabras de los funcionarios transmiten poca información, porque hay una incertidumbre básica, ¿no? Que es que hay que entender al momento de tomar la decisión cómo va a ser el equilibrio interno, y definitivamente el acuerdo con el FMI entra en ese nivel de incertidumbre, porque yo me imagino que el FMI podría cerrar un acuerdo, quizás no un gran acuerdo con reformas estructurales, pero digamos un acuerdo que permita atravesar 2020 con la versión Guzmán del gobierno, digamos un poco más dialoguista y un poco más propensa a mirar la consistencia macro, digamos, con sus bemoles, pero por lo menos dentro de la coalición la parte más que tiene alguna visión de consistencia, pero definitivamente contra la versión Cristina del acuerdo, de la coalición, es muy difícil que el FMI pueda cerrar algo que sea digerible para el board del FMI. Con lo cual, yo creo que de cara al 2021 está esa incertidumbre. Del lado del Fondo Monetario, yo creo que desde lo político va a ser, digamos, va a querer evitar ser visto como, como fue en 2001, ¿no? Que muchos atribuyen que el FMI hizo caer el acuerdo para explicar la crisis. Yo creo que el FMI va a tratar de evitar ponerse en esa posición, con lo cual de pronto va a estar dispuesto a hacer algunas concesiones que en otro contexto no existirían. Pero del otro lado, bueno, está esta incertidumbre sobre cuál va a ser el posicionamiento del propio gobierno de cara a un año. Muy complejo en términos macroeconómicos, muy complejo en términos electorales, donde los incentivos a la irresponsabilidad en los frentes de gestión económica van a ser muchísimos, ¿sí? O sea, el gobierno va a estar dispuesto a hacer promesas que le van a complicar los resultados de las elecciones, no lo sé, y no lo sé, y no creo que nada de lo que diga un funcionario hoy transmite mucha información, porque como vimos, por ejemplo, con el caso de la reforma previsional hace poquito, en el caso de las tarifas, las cosas que se dicen pueden cambiar en el transcurso de una tarde, ¿no? O sea, puede llegar al Senado algo. Pero lo que dice la vicepresidenta sí transmite información. Creo que es digamos, de todos los dichos, sí. Me parece que lo que dijo el viernes, en el fondo no va a ser bien recibido. Estoy de acuerdo, pero o sea, definitivamente es un balance que cambia permanentemente, pero la misma coalición en octubre permitió, por ejemplo, no le quiero decir un giro ortodoxo, porque es exagerar, pero sí hubo un giro de políticas económicas antes y después de octubre, ¿no? En términos del diseño de política económica, donde algún dejo de consistencia macroeconómica apareció. Obviamente todo eso se puede dinamitar en 5 minutos, y en cada una de las presentaciones de la presidenta o de alguien del ala radical, eso se dinamita. Con lo cual, de cara al año que viene, creo que esa tensión entre una economía que tiene poco para ofrecer y una elección reñida, bueno, puede ensuciar un acuerdo rápido con el FMI. Ignacio, ¿vos cómo lo ves? A ver, yo creo que eventualmente acuerdo con el fondo va a haber, lo vamos a tener. Mi temor con el acuerdo con el fondo es que sea algo tan light que termine teniendo un efecto similar al que tuvo la reestructuración de la deuda, ¿no? Que era como que la reestructuración de la deuda era el evento de este año y que después todo iba a mejorar. Y digo, pasó la reestructuración de la deuda y a los 15 días el Banco Central tuvo que prácticamente obligar al sector privado a reestructurar sus propias deudas, endurecer el cepo, el riesgo país rondaba, la última vez que lo chequeé, los 1.400 puntos, no produjo el efecto que debía haber producido, restaurar la confianza, ¿no? Entonces, me pregunto, digo, el FMI me parece que en la visión del gobierno es como parte de, vamos a ponerle el plan puente de divisas, ¿no? Llegar con el acuerdo con el FMI para abril, para que cuando empiecen a llegar los dólares de la cosecha, no tengamos sobresaltos. Me parece que definitivamente se puede demorar, ¿sí? Y ese es un problema. Yo no lo veo al fondo duro como, por ejemplo, fue cuando renegoció con Duhalde, ¿no? En el 2002, me parece que ahí en ese caso el fondo tenía un mandato claro de Estados Unidos, ¿sí? La verdad que a Duhalde, independientemente de lo que uno pueda decir de su política económica, lo agarró justo un cambio de paradigma respecto al salvataje de países, ¿no? Segundo punto, me parece que había adentro del FMI no solamente un mandato, sino también cierto temor por la carrera personal de los que tenían que manejar el caso argentino, ¿no? Por lo que le había pasado a Loser y a Reichman. Me parece que acá ese temor está,
en parte, una especie de, bueno, tal vez fuimos demasiado generosos con el gobierno anterior por un mandato explícito del gobierno de Trump. Ese mandato ahora ya no está, y yo creo que no va a haber un mandato tan fuerte de parte de Biden hacia el fondo con respecto al caso argentino, pero no queremos quedar de vuelta como los culpables. Ahora, ¿cuál es si el acuerdo con el fondo lo único que hace es posponer pagos, ¿sí? Y no incluye ninguna reforma estructural, incluye una meta fiscal, digamos, laxa? Bueno, ¿qué impacto va a tener sobre las expectativas? Yo creo que va a ser nulo. De las palabras de la vicepresidenta que vos mencionabas, Sebastián, digo, esto en teoría de las relaciones internacionales está estudiado, ¿no? Digo, un especialista se llama Robert Putnam, escribió hace muchos años un paper que se llama La diplomacia y el juego de los dos niveles, y que dice que a veces los acuerdos internacionales dependen mucho del consenso interno, ¿no? O sea que, y eso afecta a las negociaciones. Digamos, hay como un doble impacto. Si un presidente débil políticamente, al que le marcan la cancha, es internacionalmente un presidente que está obligado a ser mucho más duro en lo que negocia, ¿no? Eso por un lado. O sea que es un presidente que podría decir, no puedo hacer tantas concesiones porque si no, no las voy a poder cumplir. Ahora, eso tiene un segundo efecto, que es que le pone incertidumbre al acuerdo. Es decir, yo no firmo algo con alguien que no sé si me va a cumplir, ¿sí? Y entonces, si de parte de la Argentina lo que ven es que no hay una señal clara respecto a el poner en orden las cuentas fiscales, que yo creo que es lo mínimo que pide el fondo, o que va a pedir el fondo, digo, haciendo honor a su apodo de It's Mostly Fiscal, me parece que si no está eso, lo que puede pasar es que nadie quiera poner la firma, el gancho en un acuerdo con Argentina, ni el staff, por el impacto que un nuevo fracaso en la Argentina puede tener sobre su carrera, ¿sí? Y que en el board aparezcan algunas dudas. Digo, ¿qué está haciendo el gobierno, me parece? El gobierno le está poniendo muchas fichas a lo de Biden, y me parece que la reanudación de la obra en Chihuido es un intento de tratar de acercarse a Alemania, es decir, de si con el staff se me traba la cuestión por aspectos técnicos, ir por el board con señales políticas, ¿sí? Que dada mi experiencia, a mí me parecen dos cosas. Obviamente el problema es fiscal, como nos contó Luciano, y que sin medidas concretas es muy difícil que el staff esté de acuerdo en avanzar con Argentina. Segundo, que hubo una declaración de la directora del fondo en la que dijo, bueno, trabajaremos con Argentina hasta que se encuentre su trayectoria de mediano plazo. O sea, como que no era solo una cosa de cortísimo plazo. Y tercero es que el gobierno se tiene que ir a sentar al Tesoro, porque va a ser muy difícil si no se sienta en las oficinas del Tesoro. Aún cuando el gobierno de Macri tenía mucho apoyo del Tesoro americano, el staff fue duro, ¿sí? Que tuvo sus posiciones que no eran las del equipo económico. Y llegó un punto en que, bueno, toma lo deja, ¿no? Entonces me parece que el gobierno tiene que internalizar esto y empezar a pensar cuál es su estrategia para llegar a sentarse con el Tesoro americano para, si quiere, sacar bien este acuerdo. Un comentario es que, digamos, cuando veo el tipo de inconsistencia macro que tenemos, mi sensación es que la consistencia macro va a volver en algún momento. Lo que en definitiva tenemos que pensar es si es algo que va a ser administrado o va a suceder, digamos, por las malas. Con lo cual, la negociación con el fondo, vista desde un punto de vista de objetivos del gobierno, posiblemente tenga mucho más que ver con lo que se habló al principio, ¿no? De ir viendo día por día, ir viendo cómo se transita el camino hacia las elecciones del año que viene, y mucho menos con devolverle la consistencia a la macroeconomía argentina. Yo creo que hacer un ajuste ordenado implica un costo de capital político que, si uno mira hacia atrás en la historia, el kirchnerismo no lo hizo nunca. El kirchnerismo no. Está claro, pero el fondo no va a querer recuperar la consistencia
macroeconómica argentina con una inflación de 3 dígitos avalada por ellos. Bueno, pero quizás hay alguna salida de consenso que permita, digamos, porque yo, de nuevo, me imagino que la prioridad del gobierno es evitar un ajuste este año. ¿Por qué? Porque después de las elecciones es como un larguísimo plazo y hay que transitarlo. Con lo cual, de pronto, no se busque un acuerdo. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando se habla de que Guzmán está tratando de buscar un acuerdo por 10 años. Es como ponerse la vara muy alta para un 2021, donde lo que puede, creo yo, ofrecer el gobierno es muchísimo menos. Así que yo creo que puede haber alguna solución medio de consenso cuyo objetivo sea simplemente postergar los pagos de este año y que una discusión un poco más sustanciosa suceda después de las elecciones. Bueno, muchísimas gracias a ambos y creo que fue una charla muy, muy rica y les deseo a todos un feliz año. Muchas gracias a vos, Sebastián, y lo mismo para vos y lo mismo para Luciano. Bueno, Ignacio, Sebastián, muchas gracias y feliz año. Hasta luego. Chao.